Hola, en este video te enseñamos cómo hacer a Dante. Para el cuerpo necesitamos 50 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Lo alargamos dejando más volumen en la parte superior para formar el pecho. Luego formamos el cuello. Aplanamos la parte superior para que pueda encajar la cabeza. Para evitar que se deforme lo dejamos secar en maicena por 1 hora. Retiramos el cuerpo de la maicena y lo limpiamos con una brocha. Para quitar los restos de maicena utilizamos pasta de goma del mismo color. Tomamos una brocheta y la mojamos con un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto y atravesamos el cuerpo de esta manera. Luego lo dejamos sobre una base de tecnopor. Para la cabeza necesitamos 14 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la masa se pegue a las manos. Lo alargamos formando el hocico. Con una herramienta de corte marcamos la boca. Poco a poco iremos abriendo la boca del perro. Con una herramienta redonda marcamos el área de los ojos. Para evitar que se deforme lo dejamos secar en maicena por media hora. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Para limpiar los restos de maicena utilizamos pasta de goma del mismo color. Con una herramienta curva resaltamos la parte superior de los ojos. Luego marcamos el labio inferior. Finalmente aplanamos la parte inferior de la cabeza para que pueda encajar con el cuerpo. Aquí hacemos un pegamento más fuerte utilizando pasta de goma y unas gotas de agua mezclados con una cuchara. Así debe quedarte al final. Ponemos pegamento en la parte superior del cuerpo. Si la brocheta que sobresale es muy larga, podemos cortarla con un alicate. Ponemos la cabeza en su lugar. Con una herramienta curva marcamos el cuello para simular los pliegues de la piel. Para cada pata delantera necesitamos una bola de pasta de goma de 17 milímetros de diámetro. Para eso utilizamos una regla de círculos milimétricos. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Lo alargamos dejando más volumen en la parte inferior para marcar los dedos. La parte superior la aplanamos en forma diagonal para que pueda encajar con el cuerpo. Con una herramienta de corte marcamos los dedos. Hacemos otra pieza igual. Ponemos pegamento en la parte superior de cada pata y las pegamos al cuerpo.
Para cada pata trasera necesitamos una bola de pasta de goma de 21 milímetros de diámetro. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo alargamos dándole esta forma. Doblamos la pata y aplanamos la parte superior para que pueda encajar con el cuerpo. La parte inferior también la doblamos para marcar los dedos. Con una herramienta de corte marcamos los dedos. Así debe quedarte al final. Ahora hacemos otra pieza igual. Ponemos pegamento en cada pata y las colocamos en sus respectivos lugares. Para la cola tomamos una bola de pasta de goma de 14 milímetros de diámetro, le agregamos un poco de goma tragacanto, hacemos una bola y la alargamos. Aplanamos un extremo para que pueda encajar con el cuerpo, probamos si está bien el tamaño, ponemos pegamento y la colocamos en su lugar. Para la nariz utilizamos una pequeña bola de pasta de goma de color negro. Ponemos pegamento y la colocamos en este lugar. Con una herramienta que tenga punta marcamos los hoyos de la nariz. Para cada oreja tomamos una bola de pasta de goma de 14 milímetros de diámetro. Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Luego la alargamos dejando una punta en un extremo. La aplanamos y marcamos con una herramienta. Hacemos otra pieza igual. Ponemos pegamento en cada una y las pegamos en la cabeza. Una de ellas la doblamos hacia abajo. Para los ojos utilizamos dos pequeñas bolas de pasta de goma de color blanco. Para la lengua tomamos una pequeña bola de pasta de goma, la alargamos y aplanamos. Probamos si está bien el tamaño y la pegamos en este lugar. Para los dientes utilizamos pequeñas bolitas de pasta de goma de color blanco. Ponemos pegamento en la boca y pegamos uno por uno. Para pintar los ojos utilizamos colorantes de repostería en gel. Finalmente colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada ojo para darle brillo. Con eso terminamos a Dante y espero que el video te sea de ayuda. Si te gustó el tutorial no olvides suscribirte, de esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.